comenzamos la charla. Un placer presentar al doctor Carlos Rigio, realmente un especialista en cirugía percutánea con muchísima experiencia y que, bueno, vamos a ver un poco cómo él hace las cosas. Después comentaremos con los otros, está la doctora Andrea Andreacchio. Hola Andrea, ya también te paso la coordinación. A ver cómo lo hace la doctora Andreacchio, cómo lo hacemos nosotros, y de ahí creo que puede ir los que están escuchando de diversos lados de América Latina, y ahí podemos hacer una muy buena discusión. Carlos, la cámara y la clase es tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. ¿Me están viendo ustedes? ¿Tienen mi imagen? ¿Hola? ¿Me, me están escuchando? Sí, Carlos. Bárbaro. Bueno, las obstrucciones de la vía biliar, fundamentalmente el tratamiento ascienda en este trípode terapéutico que está formado por la cirugía, el intervencionismo percutáneo y la cirugía endoscópica. La cirugía puede resolver la gran mayoría, en forma curativa, la gran mayoría de la patología tanto benigna como maligna, pero existen muchos casos en los cuales la cirugía no es aplicable, ya sea por las condiciones clínicas de los pacientes, por pacientes que se encuentran en mal estado general, o bien por, con comorbilidades, o en aquellos casos en los cuales ya en el preoperatorio uno sabe que el tratamiento va a ser paliativo por los estudios previos. Y asimismo pacientes que tienen elevados niveles de bilirrubina y en los cuales consideramos que no es apto el paciente para llevarlo a una cirugía de envergadura. En todos esos pacientes, las opciones terapéuticas entonces recaen tanto en la cirugía endoscópica como en el intervencionismo percutáneo. La cirugía endoscópica tiene también a su vez algunas limitaciones, no solo por su disponibilidad, muchas veces no contamos con ella, tiene demasiada dependencia técnica y por lo tanto a veces no la tenemos disponible, y algunas limitaciones de tipo anatómico, como son aquellos casos donde no es canalizable la vía biliar o en pacientes que por patologías tumorales regionales hay una importante deformidad duodenal y que no es posible entonces entrar con el aparato para poder enfrentar la papila y trabajar en la vía biliar. En esos pacientes entonces la única opción terapéutica que quedaría sería el intervencionismo percutáneo. De tal manera, las indicaciones entonces que tenemos para el drenaje percutáneo de la vía biliar son las siguientes: las obstrucciones biliares altas y bajas, neoplásicas no resecables, las estenosis benignas biliares, generalmente acompañadas también de litiasis, las estenosis de las hepático-yeyuno-anastomosis, que pueden ser hepático-yeyuno-anastomosis realizadas por patología maligna, como cirugía paliativa, o bien hepático-yeyuno-anastomosis por lesiones quirúrgicas de la vía biliar, que es una situación que lamentablemente vivimos hoy en día con bastante frecuencia. Litiasis intra o extrahepáticas, en algunos casos seleccionados, generalmente acompañadas de estenosis, a veces para el tratamiento combinado, cuando no es posible con uno de los dos métodos solamente tratar la patología, generalmente también litiásica, suele ocurrir en pacientes gastrectomizados, que es necesario el tratamiento combinado de ambos métodos, percutáneo y endoscópico. Las colangitis agudas graves, cuando no está disponible la CPRE o cuando esta es impracticable, y en las obstrucciones que son resecables, altas o bajas, como drenaje preoperatorio. Esto es ciertamente un poco discutible, pero nosotros recibimos, en realidad, y en la Argentina, y sobre todo en la medicina pública, es frecuente ver pacientes como este que ustedes ven aquí,
con niveles de bilirrubina que están en la mayoría de los casos por arriba de 12-15 miligramos por ciento, y ahí nosotros consideramos que además necesitamos perder algunos días muchas veces para terminar de estudiar a los pacientes, y estos pacientes entonces empeorarían demasiado, y por lo tanto preferimos entonces hacerle un drenaje, estar tranquilos ya bajando la bilirrubina, completar estudios, en caso que sean quirúrgicos, llevarlos a cirugía. Si no son resecables finalmente, el paciente ya comenzó su paliación, y si los estudios demuestran que no son operables, ya también los tenemos paliados y con un nivel de bilirrubina mucho más bajo. Cuando uno va a hacer un drenaje biliar, es necesario que tenga todos los materiales. No se puede hacer con cualquier cosa. Hay que tener los materiales correctos para poder trabajar y hacer un drenaje exitoso. Y la otra cosa importante es contar también con un equipo de imágenes que permita una buena visualización. Esto permite una buena interpretación, una mejor interpretación de los hallazgos, y también una mejor resolución. Ya específicamente, hablando de los materiales, siempre es aconsejable tener dos cosas de cada uno de los elementos que se van a utilizar, por las dudas, porque muchas veces se presentan situaciones donde uno tiene que salir a buscar, si no, el material. En cuanto a lo que tiene que ver con el primer elemento que vamos a utilizar en drenajes biliares, tenemos las agujas de Chiva. Yo utilizo estas agujas de Chiva generalmente de 22 Gauge, y siempre tengo dos agujas de Chiva sobre la mesa. Prefiero estas agujas que tienen la punta biselada, tienen mejor penetración, y en alguna medida puedo dirigir la salida del alambre guía por el extremo de la aguja cuando ésta ya se encuentra en la vía biliar, o también se pueden utilizar también, de hecho las utilizamos constantemente cualquiera de las dos, estas agujas que tienen la punta tipo diamante, que son perfectamente aptas también. Una vez que tenemos la aguja de Chiva ya en la vía biliar y que le seleccionamos el conducto donde queremos abordar la vía biliar, vamos a necesitar este alambre guía, que es el único que entra por dentro de la aguja de Chiva, un alambre guía de 0,018 con punta de platino. Los hay de distintas longitudes, de 1,5 metros, de 80 centímetros, de 60 centímetros de longitud. Es un material delicado, no hay que forzarlo, no hay que hacer ninguna maniobra forzada en la vía biliar en realidad, hay que ser delicado. El alambre de guía de 0,18 se puede quebrar, se puede quinquear, se puede acodar, y eso condicionaría a veces un déficit y problemas durante el procedimiento. Incluso ser delicado también al retirar el alambre, porque si hay que retirarlo, porque muchas veces se puede despulir y hasta puede cortarse y quedar una parte del alambre guía de 0,018 dentro de la vía biliar, lo cual es ciertamente un problema porque después hay que sacarlo. Lo que sigue en cuanto a las necesidades, es importantísimo tener un buen introductor biliar. Acá hay dos en esta mesa. Este es un introductor biliar de producción argentina, de producción nacional, un poco más primitivo. Y este creo que debe ser seguramente el que más me gusta a mí, por lo menos uno de los mejores introductores biliares que hay en plaza. Es un introductor biliar con un perfil muy bueno para ingresar en la vía biliar, con una marca radiopaca. Tiene 3 cuerpos, la parte del introductor propiamente dicho con la marca radiopaca, un perfil muy lindo, una cánula que va por dentro y que hace que el extremo quede bien aguzado para permitir el ingreso en la vía biliar, y una cánula metálica que lo que hace es permitir que el trayecto parenquimatoso por donde transcurre el introductor no se bandee, no se vaya para arriba o para abajo, y pueda
hacer fracasar el procedimiento, incluso llevarse el alambre guía hasta fuera del hígado, o lesionar el hígado en alguna medida, lo cual pues condiciona la presencia de hematomas y gliomas en el parénquima hepático. Si uno pretende pasar la estenosis, es importante contar con un alambre guía de estas características, un alambre guía hidrofílico. En este caso, este es el que más me gusta a mí, es el que yo utilizo la mayor parte de mis pacientes. Es un alambre guía Roadrunner, que es hidrofílico, se transforma en una gelatina cuando uno lo moja y realmente se mete por todos lados. Los hay de distintas longitudes, el que se utiliza más para este tipo de procedimiento es el de 1,45 de longitud. Acá hay dos modelos, dos medidas, el 0035 y el 0038, y vienen con un rotador muy interesante, que es este, con el cual aquí lo ven ya colocado en la guía. Tiene esta pestaña que va hacia arriba y hacia abajo, ahí está trabado, y con este rotador desde afuera, girándolo, uno puede ubicar el extremo del alambre guía para colocarlo en el infundíbulo de la estenosis, y eso permitir entonces avanzar por la estenosis biliar. Una vez superada entonces la estenosis, vamos a necesitar un alambre guía con soporte suficiente para permitir el avance en el caso de necesitar dilatar, o bien el avance del catéter dentro de la vía biliar, y eso no lo podemos hacer en general, salvo que uno tenga mucha experiencia, y es preferible de todas maneras no hacerlo. No lo puede avanzar con una guía hidrofílica. Así que se necesita un alambre de mayor rigidez, y utilizamos este tipo de alambre. Este es un Amplatz, son un alambre extra rígido, que como ya estamos superando la estenosis, ya estamos en el duodeno, al hacer el intercambio de la guía hidrofílica por el Amplatz, directamente el alambre va a caer en el duodeno. Por eso yo prefiero que el extremo, los hay de puntas rectas y de puntas J, y yo prefiero que sea punta J, porque de esa manera protejo mucho más la pared duodenal. Así que entonces es otro de los elementos importantes con el cual siempre cuento cuando voy a hacer un drenaje biliar. Estas son las cánulas que les decía recién, las cánulas para intercambiar las cuerdas. Esta es de 4 French y esta de 5. Las dos son perfectamente aptas para hacer el intercambio entonces del alambre guía hidrofílico al Amplatz. Y otra cosa que también utilizamos bastante, y que en la Argentina cada vez se utiliza más, creo que en otros países no tanto, pero nosotros lo usamos mucho, son estos catéteres direccionadores. El que está acá a la derecha viene con el set de D'Agostino, con un introductor biliar, una aguja de chiva o un alambre guía de 0,18, y viene este catéter direccionador con un perfil muy lindo, un perfil que se mete realmente muy bien en la estenosis, este extremo radiopaco, y este también es un muy buen catéter direccionador. Estos catéteres tienen la posibilidad de, con este extremo, así con esta mariposa, nos permiten manejar desde afuera la punta del catéter guía para insinuarlo en el infundíbulo de la estenosis, y con la ayuda de un alambre guía hidrofílico por dentro, generalmente con eso no hay prácticamente estenosis que se nos resista. Así que es un elemento que define muy bien el procedimiento, que lo hace más rápido. Uno no tiene que estar luchando tanto con la estenosis, porque realmente nos ayuda mucho y nos facilita y nos acorta mucho el procedimiento, lo cual significa menos radiación y bastante más tranquilidad. Finalmente, los catéteres que utilizamos para el drenaje de la vía biliar
En el caso del drenaje externo, utilizamos estos drenajes catéter multipropósito, que tiene orificios solamente en el extremo. En este caso viene con un mandril, que son catéteres que se utilizan también para drenar colecciones, por lo tanto vienen preparados como para hacer un drenaje tipo trocar o por punción directa, y una cánula que permite el paso de un alambre guía de 0,038. Y el catéter de drenaje biliar que colocamos en caso de haber superado la estenosis son catéteres bastante parecidos, no traen ese mandril, traen sí la cánula. Los orificios están en los últimos centímetros del catéter, trae 13, en este caso este catéter trae 13 orificios en la parte distal y que incluyen también la zona del sistema de retención. Así que esas son las dos opciones. Aquí ustedes ven un catéter que tiene una marca radiopaca, lo cual es interesante. Esta marca radiopaca permite saber dónde está el primer orificio. Trae todos orificios equidistantes, todos en este caso son del mismo lado, y después en la zona del sistema de retención trae varios orificios en el extremo para la salida entonces de bilis en el duodeno, o bien en la parte distal donde haya quedado ese sistema de retención implantado. Y en el caso del catéter que les mostraba antes, ven que tiene en los últimos centímetros estos 13 orificios. Una parte van a quedar arriba de la estenosis y la otra parte abajo de la estenosis, y en este caso son orificios que no están todos en la misma cara, sino que están repartidos en distintas caras del catéter. Ambos catéteres, ambos ejemplos, por supuesto que hay muchos otros, estos son los que yo más utilizo, tienen un muy buen perfil también para insinuarse y permitir el avance del catéter en la estenosis, además de la hidrofilia que por lo general también tienen. De manera entonces que las opciones que tenemos para el drenaje biliar son, una es esta, superando la estenosis, acá un tumor de páncreas, superando la estenosis, uno puede colocar este tipo de drenaje biliar externo-interno, donde quedan orificios por arriba y por debajo de la estenosis, con este sistema de retención, este pigtail, que también algunos llaman, pero no todos son pigtail, por eso yo en general trato de hablar de sistema de retención, y es un catéter que por los orificios que están por arriba de la estenosis toma la bilis retenida dentro del hígado y en la parte supraestenótica y la larga en el duodeno. Y es un catéter que después de las primeras horas, si funciona todo bien, uno lo puede cerrar y dejarlo funcionando solamente como drenaje interno, lo cual permite una mejor calidad de vida del paciente y un mejor manejo en general, porque no hay pérdida de los fluidos. Y la otra opción, en el caso que no se pueda pasar la estenosis o que uno no quiera pasarla, es frecuente que, por ejemplo, en los pacientes con colangitis supuradas, prefiero directamente ni intentar pasar la estenosis, prefiero hacerle un drenaje biliar externo directamente para resolver más la infección al mismo tiempo que poder lograr el descenso de la bilirrubina. Y en este caso entonces sería un drenaje externo con un catéter multipropósito con perforaciones solamente en la parte del sistema de retención, solamente en el pigtail. Ya entrando en los aspectos técnicos, lo primero que tenemos que hacer es marcar y diseñar bien el procedimiento, y para eso ver por dónde vamos a abordar esa vía biliar. Y para esto es importante tener en cuenta el fondo de saco pleural. Por eso siempre yo trato de observarlo y de marcarlo con radioscopía, respirar hondo al paciente para ver radioscópicamente dónde está el seno costofrénico, y de ahí para abajo entonces ubicar donde me convenga la inserción de la aguja, tratando de que la misma ingrese por el eje mayor del hígado y preferentemente que no interese la zona iliar hepática, porque si bien los conductos son más gruesos y por ahí es más fácil en todo caso contrastar la vía biliar, pero no hay que olvidarse que si la vía biliar es muy gruesa, también los vasos lo son. Por lo tanto, el eje mayor del hígado y siempre por arriba
de donde uno presume que está la zona iliar del hígado. Hablando hace poco con un intervencionista importante del país, me decía, siempre pasamos por el seno costofrénico. Puede ser, yo la verdad que no trato de hacer esto para justamente no pasar. No he tenido casos de neumotórax ni de contaminación pleural, pero creo que la mayoría de los intervencionistas no lo tenemos, pero de todas maneras esta es una maniobra de precaución que creo hay que tener siempre. Por ejemplo, era un paciente operado 1 año y medio antes por un cáncer gástrico, con una lesión metastática subhepática que provoca una obstrucción biliar, y aquí estamos entonces haciendo la marcación con radioscopía del fondo de saco pleural para ubicar entonces la aguja por debajo de ese nivel. Entonces el primer paso de la técnica del drenaje biliar va a ser entonces la colangiografía transparieto-hepática. Entonces utilizamos la aguja de Chiva. Es frecuente que no tengamos la suerte de entrar justo en un conducto apto para implantar el catéter, por lo tanto acá fíjense dónde está la aguja, desde dónde la está contrastando a la vía biliar, no es un buen conducto. Nunca yo saco esta aguja, y por eso tengo 2 agujas en la mesa. Nunca voy a sacar la primera aguja, sino que voy a utilizar una segunda aguja para ingresar a la vía biliar, por el hecho de que por ahí pueda necesitar volver a contrastar la vía biliar. A veces se despinta y uno necesita volver a contrastar la vía biliar, y si sacó la aguja tiene que volver a empezar todo el procedimiento. Por lo tanto, nunca yo saco la primera aguja. Van a ver muchos casos frecuentemente en mis pacientes que hay 2 agujas colocadas en las imágenes. De esta manera entonces dejo la primera aguja si no me gusta el conducto y trato de ubicar. ¿Cómo voy a buscar el conducto? ¿Qué es lo que voy a buscar y por qué no utilizo directamente el primer conducto donde ingreso? Porque necesito, lo primero que yo trato de ver es tratar de ubicar un conducto periférico, bien periférico. Los vasos ahí van a ser finos, voy a tener menores accidentes hemorrágicos seguramente, así que será bien periférico. Y por otro lado, necesito un buen trayecto para que el catéter tenga un buen recorrido dentro de la vía biliar antes de la estenosis, de manera que varios orificios del catéter me queden en la zona donde yo tengo que drenar, y eso va a aumentar mucho la eficiencia del drenaje biliar. Aquí otro caso donde ustedes ven la colangiografía transparieto-hepática, y acá fíjense esta aguja que fue la primera que contrastó la vía biliar. El recorrido que voy a tener del catéter es muy escaso, es muy central por otro lado, así que aquí decidimos colocar una segunda aguja, siempre dejando la primera. Quizás podría haber sido más periférico, en este caso la curva no es muy favorable, pero de todas maneras, como yo siempre trato de utilizar la misma incisión, tratar de no hacer otra, pero muchas veces es necesario cambiar y hacer otra incisión para acceder. A lo mejor en este caso se podía haber accedido en este conducto un poco más arriba y más afuera. De todas maneras, aquí el recorrido que el catéter va a tener es mucho mejor que en el de la primera punción. Y aquí ustedes ven una colangiografía transparieto-hepática izquierda en un paciente que ya tenía un drenaje biliar externo del lado derecho, una vía biliar distal fina y una lesión en el Carrefour. En el lado izquierdo solemos utilizar la ecografía para ingresar, hacer la primer punción. De esta manera, con una sola punción podemos alcanzar la vía biliar y después continuar con radioscopía, contrastando, y continuar con el procedimiento de la misma manera. Así que la colangiografía entonces el primer paso para el drenaje biliar. Lo que sigue es la técnica de Seldinger. Me gusta siempre mostrar este cuadro y leerlo porque me resulta muy interesante la manera en que Seldinger veía o vio cómo él había podido describir este método. Dice: me encontraba luchando
con el problema de desarrollar un mejor método de cateterismo cuando tuve un severo ataque de sentido común. Esto es algo que a los intervencionistas nos ocurre muy frecuentemente. A mí me pasa muchas veces que estoy luchando con algo y digo, miro para todos lados y digo, ¿esto quién lo hizo? Porque yo no fui. Bueno, me pasa frecuentemente. Creo que nos pasa mucho y bueno, y esto claramente está descrito acá en esta descripción de Seldinger. Dice, después de un intento fallido de utilizar esta técnica, me encontré decepcionado con 3 objetos en mi mano, una aguja, un alambre y un catéter, y en una fracción de segundos me di cuenta en qué secuencia debería utilizarlos. Coloco la aguja por dentro del alambre, retiro la aguja, avanzo el catéter sobre el alambre y retiro el alambre. Esto fue en 1952 y esto abrió la puerta para muchos, muchos años de intervencionismo, para muchos procedimientos. Lo que sigue entonces es la técnica de Seldinger. Por dentro de esa aguja de chiva, acá ven 2 agujas de chiva, como siempre. Por dentro de la aguja de chiva, entonces, la colocación del alambre guía de 0,08, siempre con delicadeza, sin forzarlo, tiene que entrar fácil. Perdón. Tiene que entrar fácil, no hay que forzar nada, y menos cuando uno está utilizando el alambre guía de 0,18, que es el más delicado. Acá otro caso donde ven las 2 agujas de chiva, esta aguja de chiva más periférica, utilizando mejor el recorrido para después poner el catéter, y el alambre guía de 0,18 en este caso no pasó la estenosis. Esta era una paciente con una colangitis purulenta secundaria a tenía hecho previo un stent plástico, que es una situación que también vemos con bastante frecuencia. Por ese entonces alambre guía de 0,18 viene la colocación del introductor biliar. Fíjense, aquí está el introductor biliar ingresando por esta parte periférica de la vía biliar, y aquí la marca radiopaca del extremo. Con esto uno puede contrastar mejor, definir mejor cuál es la lesión y ahí elaborar entonces una estrategia si va a intentar pasar la estenosis o no, ver qué es lo que sale de ese introductor, si llega a venir purulento, drenaje externo, si viene bilis cultivo, siempre cultivo de bilis en todos los pacientes. Aquí otro caso, fíjense, la aguja de chiva y el introductor biliar con la marca radiopaca, y aquí contrastando donde se ve una estenosis distal filiforme de la vía biliar y aquí el duodeno. Otro caso similar, y una estenosis con un infundíbulo central, que acá ingresando, avanzando un poquito el introductor con un alambre hidrofílico, entonces uno puede abordar esa estenosis. Y de esta manera, una vez entonces colocado el introductor biliar, uno lo avanza todo lo que puede, acercándose lo más que se puede a la estenosis, y con el alambre guía hidrofílico, con el rotador, uno trata de superar entonces la estenosis. En este caso se pudo hacer. Si uno lo puede hacer sin tener que estar cambiando demasiadas cosas, mejor, porque es más rápido. Y si es más rápido, seguramente es menos luchado, y si es menos luchado, hará menos daño también en la vía biliar y menos sangrado. Y por lo tanto, con el alambre guía, tratar de entonces entrar en el infundíbulo de la estenosis, superar la estenosis. Acá ya el alambre guía ustedes lo ven con la típica posicionamiento cuando ya pasó la papila y está en el duodeno. Si uno no puede pasar la estenosis, lo que puede hacer es utilizar este tipo de catéteres que yo les mostraba antes, los catéteres direccionadores. Desde afuera uno puede dirigir el extremo de este catéter guía, tratar de ubicarlo dentro del infundíbulo de la estenosis, y con un alambre guía hidrofílico por dentro ir tratando de superar la estenosis. Es un catéter que tiene muy lindo perfil, que se mete también por todos lados, y necesita por supuesto la ayuda del alambre hidrofílico. Ahí uno puede contrastar, ya en este caso el extremo ya está en el duodeno, así que perfectamente se puede navegar por el duodeno avanzando con este catéter con la ayuda de una guía hidrofílica y rotándolo
hacia un lado y hacia el otro, avanzar hasta la tercera, cuarta porción duodenal, que es donde necesitamos llegar para ubicar un alambre guía que nos dé soporte para dilatar en el caso de que sea necesario y para colocar el catéter de drenaje. Si no, uno puede utilizar, si pudo llegar sin la necesidad del direccionador, se puede utilizar esos catéteres de intercambio de cuerda, intercambiarlo entonces por un alambre de guía tipo Amplatz. Que fíjense, acá ya está colocado el alambre Amplatz, cómo rectifica las ondulaciones que tiene la vía biliar. El Amplatz es un alambre de mayor rigidez, por lo cual rectifica todas las angulaciones y permiten que entonces uno pueda deslizar después todo lo que viene después sobre él. Acá fíjense cómo rectifica también la desembocadura de la papila en el duodeno, de la vía biliar en el duodeno. De manera que entonces, una vez colocado el alambre de guía Amplatz, si son estenosis altas, a veces hay que dilatar. Se puede hacer sobre el Amplatz entrar un dilatador de los que había en la mesa de instrumental, que creo que me olvidé de describirles, pero que es clarito, los calculo que todos los conocen. Y la colocación del drenaje entonces sobre ese alambre guía. Fíjense que acá está la cánula metálica del catéter, el catéter ya entrando montado sobre ese alambre guía Amplatz, y esta cánula, esto es un detalle muy importante, la cánula tiene que mantenerse dentro de esta zona del trayecto parenquimatoso del catéter, porque si no se puede desplazar hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás y provocar hematomas y biliomas, lesiones dentro del parénquima hepático, además de perder la línea de fuerza y no lograr entonces tan fácilmente superar la estenosis. De manera que siempre la cánula hay que mantenerla controlada. Esta cánula tiene que estar justo ahí en la entrada, donde está llegando la entrada, donde está la entrada del catéter en la vía biliar. Avanzar entonces el catéter hasta la tercera porción duodenal, por lo menos, y al retirar el alambre Amplatz, uno ve que se forma, si tiene lugar espontáneamente, el sistema de retención del catéter, que trae, por supuesto, trae un hilo con el cual se cierra, se traba y después se puede acarrear un poco el catéter hasta trabarlo en la papila o trabarlo por debajo de la estenosis. De esta manera. Acá fíjense, es un paciente con un cáncer de páncreas, el pigtail en el duodeno, el catéter recorriendo con varios orificios por arriba de la estenosis. Y aquí otros casos, también un cáncer de páncreas. Este era un paciente con cáncer de vía biliar, había una pequeña porción de vía biliar sana ahí distal, también entrando bien periférico el pasaje del catéter de drenaje biliar externo e interno con buen funcionamiento. Y en este caso una paciente con un cáncer de páncreas también, con mucha dilatación. Acá fue necesario utilizar el catéter direccionador porque las líneas de fuerza, cuando hay tanta dilatación, se van hacia los lados, así que el direccionador permite encontrar el infundíbulo y directamente con la guía hidrofílica poder pasar la estenosis. Acá ya el catéter de drenaje biliar externo interno colocado, el pigtail, el sistema de retención trabado en el duodeno, y esta paciente anduvo bien. Este es un caso que siempre me gusta mostrar. Es una paciente que había sido operada en otro servicio. Carlos, ¿te puedo sí, te parar escucho, un Andrea. minutito? ¿Te puedo parar un minutito? Sí, por supuesto. Bueno, ¿Escuchás? escúchame. Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, perfecto. Bueno, tenemos algunas preguntitas del chat antes de seguir avanzando. Si te parece, las podemos ir despejando las dudas. ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, lo primero que nos preguntó hace un ratito el doctor Arias es cómo se llama ese catéter direccionador que utilizás para la vía biliar. Es un catéter que se llama CUMPE. Que como vos bien dijiste, viene en el set de Agostino, el que tiene la puntita radiopaca,
y ahora están las otras casas comerciales, como hay algún problema de fabricación con el set de Agostino, lo están imitando o fabricando, y es en realidad un catéter multipropósito vascular, de los que usan los intervencionistas vasculares, pero un poco más corto, para que pueda entrar a través de los introductores. La siguiente cosa que te preguntan, y esta te la dejo a vos, es ¿cómo estás vos seguro de que no estás haciendo una falsa vía y que estás pasando por adentro de la estenosis? Bien. Bueno, ¿Qué tema, no? Yo me contesté la más fácil. no, está muy bien, perfecto. Bueno, no es muy difícil. Uno sabe más o menos lo que viene atrás, pero de todas maneras uno siempre pasa con un alambre guía. Claro que hay falsas vías. A ver, hay muchos casos, sobre todo, por ejemplo, en los tumores del Carrefour, en los tumores altos y sobre todo los cánceres de vesícula, donde hay una invasión tumoral desde la vesícula. Es frecuente que uno con el alambre guía se da cuenta que se fue a otro lado. No pasa nada, en realidad uno puede retirar el alambre guía. Uno tiene que conocer, y por eso es importante, después lo voy a decir, qué importante que es la experiencia que uno pueda tener en estos procedimientos, y uno se da cuenta por dónde está transitando, y siempre, por supuesto, viene atrás del alambre guía algún catéter que uno le permite, si tiene alguna duda, contrastar y ver a dónde está parado. Así que, en general, uno en realidad cuando pasa con el alambre de guía no lo sabe, pero lo presume, y cuando lo presume con mucha experiencia, claramente, bueno, no le queda ninguna duda y después lo puede confirmar contrastando. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, está ok, y en realidad agregar algo más, que es que es cierto, uno progresa el alambre, se da cuenta que no está en el camino correcto o tiene la percepción de que no está, entonces progresa el alambre el catéter para contrastar y ve claramente que no está. No es el momento de salir corriendo, de llamar al cirujano, de abrir el paciente, de desesperarse. Es el momento de retirar un poquito hasta donde uno contrasta la vía biliar, dejar un catéter externo puesto ahí e irse a casa. Vamos, no hay que insistir una vez que se hizo la fístula. Si la fístula se hizo, no pasa nada. Nada, absolutamente nada, si uno después logra tener un buen drenaje. Si uno tiene un poco más de experiencia, a lo mejor intenta buscar el camino adecuado, pero la verdad es que cuando uno está empezando a hacer estos procedimientos y la fístula está, porque uno sin darse cuenta la hace, el alambre tiende a irse por ese camino, siempre tiende a irse por ahí, entonces no hay que insistir, hay que poner otro drenaje, un drenaje externo, irse y después volver a insistir y hacer un segundo procedimiento. Otra cosa más que nos preguntan es, para alguien que no tiene experiencia, ¿cuál sería el diámetro ideal de la vía biliar para poder realizar estos procedimientos? Te escucho. Sí. Bueno, de acuerdo con lo que acabas de decir, y respecto al diámetro ideal para realizar estos procedimientos, no hay diámetro ideal, porque lo que uno está tratando es un paciente, no una vía biliar. Uno puede presumir por los estudios previos qué diámetro puede tener, pero siempre el diámetro es frecuente que sea importante, que esté dilatado, así que medir una medida de la vía biliar para que alguien que no tiene experiencia pueda hacer un drenaje biliar, a mí me parece que no es un buen camino. Creo que, bueno, lo que hay que hacer es formarse, lo que hay que hacer es prepararse para hacer estos procedimientos, y cuando uno está preparado no tiene que fijarse demasiado en cuál es el diámetro de la vía biliar, sino cuál es la patología que uno tiene, y el enfermo que uno tiene que resolver. Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que la medida de la vía biliar, si uno no tiene experiencia, es cero. Cero porque no debe hacerlo. Es peligrosísimo, aunque sea de 3 metros la vía biliar. Realmente se puede hacer mucho mal haciendo un drenaje biliar si no se tiene experiencia. Por lo tanto, primero hay que aprender en simuladores y aprender
en animales, y después hay que hacer algunos procedimientos con un tutor. Así como hay procedimientos percutáneos que todo cirujano debe saber hacer, como drenaje de colección, esclerotomía, gastrostomía, hay otros que es necesario aprenderlos y aprenderlos muy bien, como es drenaje de vía biliar. Creo que es un error pensar en vía biliar fina o gruesa. De hecho, como bien decís vos, Carlos, estoy totalmente de acuerdo, el diámetro de la vía biliar no es un componente para decidir o no drenar cuando uno tiene experiencia. Por lo tanto, la respuesta, Andrea, por lo menos de mi parte, es igual que la de Carlos, ningún diámetro. Si no tenés experiencia, no te metas. Está bien, me parece que sí, que es tal cual. Y tampoco creo que es un falso concepto pensar que porque es grande la vía biliar y está dilatada, entonces se puede más fácil. Eso es un error. A veces es más fácil con una vía biliar no tan dilatada que con esas grandes dilataciones como los cánceres de páncreas, que a veces son más los pacientes hospitalarios que nos llegan con mucha bilirrubina, muy dilatados, y que uno empieza a dar vuelta con los alambres, la aguja, punza y no sabe exactamente en qué rama está. No es que porque este está muy dilatado, con este empiezo. Me parece que no. ¿Seguimos, Carlos? Dale. Bueno, entonces, les decía, siempre me gusta mostrar este caso porque a mí me dejó muchas enseñanzas. Es una paciente de 60 y pico de años, casi 70 años, que viene tratada de otro centro, operada más o menos unos 20 días antes, colecistectomía, hallazgo de una lesión de Carrefour, y donde aquí asumieron la actitud heroica, en la cirugía heroica, que yo le digo que yo creo que claramente no hay que hacerla, porque esto es 2005, no está tan lejos, y vino con este procedimiento, con un drenaje tipo drenaje Praderi, este tipo de drenaje que yo creo que hay que conocerlo. Yo lo he practicado en la época que hacía cirugía abierta en los 80, pero realmente reconozco que es un procedimiento que hay que olvidar, recordarlo solamente como algo histórico, porque en todo caso es un precursor de los drenajes biliares percutáneos, pero lo que consiste en entrar por una coledocotomía, colocar un beniqué que rompe hacia arriba, rompe toda la vía biliar y sale por el domo hepático, y ahí en ese beniqué se coloca un catéter con el cual, al retirar el beniqué, el catéter queda dentro de la vía biliar. Y lo que produce es esto, rompe todo. Entonces, en este caso, me vino una paciente con una colangitis 20 días después de operada, y bueno, acá pude contrastar la vía biliar y encontré esta destrucción de la vía biliar a la altura donde estaba el tumor. Fíjense, aquí hay una parte del tumor. Por suerte pude entrar con un introductor biliar y pasar la estenosis y dejarle un catéter de drenaje externo interno. Esta paciente anduvo mal. Los pacientes que tienen este tipo de procedimientos previos andan mal, hacen colangitis, pierden bilis por todos lados, y realmente es un procedimiento que solo hay que recordarlo para no volver a practicarlo, me parece a mí, porque hoy en día un cirujano que encuentra un tumor que es irresecable o que no lo puede resolver, lo que tiene que hacer es no hacer nada, porque el 100% de esos pacientes pueden ser resueltos entre la vía endoscópica y la vía percutánea, y si terminan siendo después un tumor resecable, por supuesto hay que estudiarlo, después lo puede resecar un cirujano que sepa hacerlo. Así que esto es algo que a mí me dejó mucha enseñanza y que siempre trato de mostrarlo para que otros también lo aprendan. Este es otro caso también donde habían colocado un drenaje, un stent endoscópico plástico, también viene con una colangitis, una dilatación por arriba, y en esos casos donde hay una colangitis purulenta, yo personalmente no sigo insistiendo, no trato de pasar la estenosis, sino directamente hago un drenaje biliar externo. Por eso lo traje, para mostrar también algún drenaje biliar externo.
fíjense que hay coágulos dentro de la vía biliar y yo ahí ni siquiera estuve intentando pasar por la estenosis, así que si uno intenta y empieza a trabajar ahí, hay mucho sangrado, mucho pasaje de gérmenes a la sangre y que va a ir a tratamiento oncológico, por lo cual me llegó para hacer un drenaje biliar y bueno, opté por hacerle un drenaje bilateral. En este caso pude hacer un drenaje biliar externo interno del lado derecho y le hice un drenaje externo del lado izquierdo. No quise prolongar mucho más el procedimiento, intenté, no pude y me fui con un drenaje externo del lado izquierdo, y están conectados los dos drenajes por fuera, o sea que el drenaje izquierdo lo conecté al derecho para que drene todo por el lado derecho. Yo utilizo siempre catéteres de 10 French siempre que puedo. Cuando veo que no puedo pasar, obviamente empiezo a bajar mis pretensiones. Pero esa es un poco la idea de usar drenajes siempre, por lo menos desde mi concepción. Sé que hay muchos intervencionistas que usan de 8,5 y andan bien, pero a mí me gusta más el de 10, si lo puedo pasar, tiene mucho mejor salida hacia el duodeno y eso me permite bajar la bilirrubina más rápido y creo que funciona mucho mejor. Otro caso de una paciente con patología benigna, fíjense, lástima que está un poco denso el contraste, pero hay muchos clips ahí a la altura donde estaba la anastomosis hepático-yeyunal, una estenosis de un hepático-yeyuno, anastomosis 2 o 3 años después de una lesión quirúrgica de la vía biliar, que tenía una estenosis, tenía una bi-hepático-yeyunostomía, y tuve que hacerle un drenaje bilateral, y aquí están los catéteres con las marcas radiopacas, que es lo que yo les mostraba antes, en este caso, donde yo sé desde dónde empiezan los orificios entonces del drenaje para poder drenar perfectamente los dos lóbulos, y posteriormente en un segundo procedimiento esta paciente se dilató y quedó tutorizada y lleva 2015, 2 años y pico, y está en buena evolución hasta ahora, aunque no se puede decir que está curada. Aquí la colangio de salida del drenaje bilateral. Y esta paciente es un caso parecido, pero 5 años después de una lesión quirúrgica hepático-yeyuno anastomosis. Acá el introductor biliar por la derecha, el alambre de guía, al contrastar con el extremo radiopaco, una estenosis de la hepático-yeyuno, ambos conductos dilatados con varios cálculos del lado izquierdo, sobre todo, también del derecho había cálculos, y decidí, en este caso, me pareció que para poder tratar estos cálculos iba a necesitar sí o sí a tener abordada la vía biliar izquierda, así que también abordé la vía biliar izquierda, y en este caso le hice un drenaje bilateral. Ahí está pasada la estenosis por el lado derecho, y aquí está el introductor del derecho y está pasada también la estenosis por el lado izquierdo. Aquí la colocación del drenaje biliar izquierdo, la marca radiopaca del catéter de 10 French en este caso de los dos lados, y el Amplatz, el alambre guía Amplatz del lado derecho, y ahí la colocación del derecho. Y aquí los dos sistemas de retención cerrados en el asa yeyunal distal. Acá está la chimenea del hepático-yeyuno anastomosis, el asa distal con los dos catéteres, y ambos catéteres dentro de la vía biliar. En un segundo procedimiento, esta paciente fue dilatada, se trataron todos los cálculos, se limpió toda la vía biliar y quedó tutorizada en forma prolongada, y ya lleva 12 años de la dilatación y está en buena evolución. Mis conclusiones, entonces: el drenaje biliar percutáneo es un procedimiento seguro y eficaz, eso está claro. Es uno de los procedimientos más difíciles del campo del intervencionismo,
por la gran diversidad de los hallazgos, por la necesidad de maniobras complejas y decisiones que requieren de un profesional de experiencia, es lo que hablábamos antes. Es necesario contar con los materiales básicos, no se puede hacer con cualquier cosa. Asimismo, para una correcta interpretación de los hallazgos y obtener buenos resultados, con un equipo de rayos de buena calidad, y el entrenamiento y la actualización permanente del intervencionista resulta de suma relevancia. Bueno, muchas gracias. Carlos. Sí. Muy bien, che, muy buena tu charla. Mariano, ¿estás ahí? Sí, estamos acá, realmente muy bueno. La cámara está apuntando a cualquier lado, pero bueno, estamos No, a todos cualquier acá. lado no, está apuntando a un fellow, a cualquier lado no. Bueno, acá, bueno, la idea era que me apuntara a mí, pero apuntar a los fellows. Ahora te está apuntando a vos, pero a la espalda. Y yo no veo a nadie, no sé cómo tengo que hacer. Pero a ver, no los ves. Sí, te vemos Ahora el no. oído. Ahora A ver, sí. ahí están los fellows, todos los fellows ahí, todos escuchando. Bárbaro, bárbaro. Bueno, y pone también esto. No sé si me están escuchando, ahora no. ¿Hola? ¿Me Sí, escuchas? te escuchamos perfectamente. Bueno, realmente, Carlos, muy bueno. No sé si tenemos preguntas del auditorio. Acá ya uno de mis fellows tenía una pregunta. Te paso. Hola, no, queríamos consultarle si estaba haciendo los drenajes articulados y si servían para poder hacer retiro de los litos por una sola vía, digamos, no necesariamente usar las dos vías, o como dije, creo que la anterior era una hepatoyeyuno, sí, pero en un caso de que no necesariamente fuera una hepatoyeyuno. Sí, bueno, creo que tenés ahí al lado seguramente la persona más indicada para responderte si son buenos o no son buenos los catéteres articulados. Yo creo que sí, son útiles. Yo he tenido los casos para utilizarlos, pero me parece que es una técnica muy válida y que hay que, bueno, cuando aparezca el caso, claramente lo voy a intentar, sí. No he tenido los casos como para hacerlos. Bien. Daniela Díaz manda saludos. Hola Daniela, saludos a todos. Como hay una pregunta aquí de Alberto Bertoncello, es si opta por un drenaje externo en la vía biliar intrahepática, ¿despliega el sistema pigtail o lo deja estirado para no dañar con fijación externa solamente? Yo trato de cerrarlo porque es muy difícil retener el catéter, el hígado se mueve, el paciente se mueve y cada uno va para, es como eso, como el subte A viejo, ¿viste? Que cada pieza se movía por un lado distinto. El hígado se mueve, el paciente también, y lógicamente si no uno tendría que dejar al paciente en la cama todo el tiempo y así todo el hígado se movería. Yo creo que no, tiene que estar retenido el catéter, así que trato de cerrarlo. Generalmente si no tengo espacio para poder cerrar el pigtail, lo puedo enganchar en algún conducto intrahepático y cerrarlo parcialmente y de esa manera te queda retenido. Totalmente de acuerdo. No sé, si Andrea, nosotros, cortamos un poquito el audio. Si la vía biliar no está muy dilatada, utilizamos un multipropósito especial que es para vía biliar y para colecciones chiquitas, que es es de Cook, es el Dawson Mueller, que tiene la cola de chancho muy chiquita. Entonces, para otra colección, por ahí no es muy bueno, porque se salen también un poco más fáciles, pero para vía biliar realmente son muy interesantes. Lo están trayendo a la Argentina y creo que es una muy buena opción. Para cuando uno hace un externo biliar, usar un Dawson Mueller, que sería un cola de chancho externo con poco volumen de cola de chancho. Creo que es una muy buena opción. Y concuerdo con Carlos que si no le pones una fijación, a las 2 horas está salido, ¿no? Andrea, ¿qué opinás? Sí, tal cual. Primero fijarlo sin ninguna duda. Y a veces la mejor fijación, no sé si es
porque a veces conseguir el catéter con la colita de chancho chiquita, es cierto que están, pero a veces uno no lo tiene y tiene el multipropósito común y no más que eso, y entonces a lo mejor la opción que da Carlos, y que creo que vos también estás de acuerdo, es enroscarlo en alguna rama, digamos, llevar el alambre hacia alguna rama donde te permita anclarlo, cerrar la cola de chancho y tenerlo anclado ahí de tal manera que no se salga, a veces de derecha a izquierda, digamos, buscarle la vuelta para que el catéter no se corra de donde tiene que estar. Totalmente de acuerdo. Carlos, te preguntan, José Carlos Hernández, ¿cuál es la complicación más frecuente que has tenido y cómo la has resuelto? Ciertamente que no he tenido muchas complicaciones, las he tenido en la primera etapa de mi experiencia, y fueron pacientes, son complicaciones hemorrágicas, tuve hemoperitoneos, hubo un caso que no fue necesario ninguna conducta, se reabsorbió, no era mucha sangre en el peritoneo, y hubo algún caso que fue operado por un hemoperitoneo. Y después, alguna vez he tenido una complicación en un paciente que tenía una carcinomatosis peritoneal, terminó mi interpretación, yo veía un remache tumoral en el diafragma, y fue el único caso donde yo tuve un derrame, una empiema por bilis dentro de la cavidad pleural. Y realmente siempre tengo mucho cuidado, estaba seguro que no había pasado por el seno, pero lo que sí veía era una extracción en la inserción del diafragma, en la tomografía se veía bien, y creo que era una invasión tumoral del diafragma que hizo que la presión negativa del tórax me llevara bilis hacia arriba, y lo terminé resolviendo con un stent biliar, para poder sacar el drenaje, sellé el trayecto parenquimatoso para que no perdiera bilis, y después quedó el paciente con el drenaje y se resolvió la parte torácica por otros especialistas. Bien, tenemos muchas más preguntas, lo que no tenemos mucho más tiempo, entonces vamos a leer, si les parece, la última, si dice, cuando drenás una vía biliar y está obstruida el hepático derecho o del izquierdo, ¿drenás uno, drenás los dos? Y si drenás uno, ¿cuál drenás? Perdona el resto que no damos las preguntas, pero no tenemos el tiempo. En todo caso, vamos a ver si las podemos pasar para la próxima charla. Carlos, esta última pregunta. Yo creo que depende mucho de cómo esté el paciente, de qué es lo que uno piense hacer con ese paciente. Si se trata de pacientes jóvenes que van a ser sometidos a un tratamiento oncológico y que tienen una buena perspectiva de vida, yo trato de drenar de los dos lados. Si es un paciente añoso, donde posiblemente el tratamiento oncológico no se puede hacer y veo que la perspectiva no es muy a largo plazo, trato de drenar uno solo, y si con eso logro papiar la ictericia, dejo el otro lado sin drenar. Pero es un poco la evaluación de cada paciente, cada caso, para poder decidir si va de un lado o si va del otro. No sé, Andrea, si querés hacer un comentario final. No mucho más para agregar. Me parece que en honor al tiempo, a lo mejor podemos hacer alguna charlita de complicaciones. Yo no tengo la suerte de Carlos, te juro, Carlos, que no. Yo tuve biliotórax, neumotórax, sangrado, extracción del catéter, pasé por lugares insólitos, menos el colon. Creo que más de una complicación. Esa anótamela a mí, porque yo este año pasé por primera vez en mi vida a través del colon también. No, pero me parece bien hablar de complicaciones, y en ese caso hablan ustedes, que son los que tienen, y yo puedo aportar alguna cosa que me contaron. Carlos no, voy a hablar yo, porque vos tampoco, vos la del colon. Nada, Carlos, me parece que el objetivo de la charla está más que cumplido. Agradecerle a Mariano por el espacio que nos da todos los martes, y seguir para adelante. La próxima charla es del doctor Schulman, sobre dilatación papilar en la extracción de los cálculos biliares, y bueno, y si quieren, con mucho gusto programamos una charla de complicaciones, sobre todo para ver la resolución, porque nos ha pasado a todos que el paciente sangra
y empezamos, listo, llamen al cirujano. Y no es así, se pueden resolver las cosas, así que me parece que la podemos agregar a nuestra lista si Mariano está de acuerdo. Sí, yo querría terminar con esta frase de Mariano Martínez que dice, doctor Carlos Rigio, excelente, felicidades a todos, realmente excelente, Carlos, tu charla, estuvo realmente muy, muy buena, gracias a todos los que se conectaron, y invitarlos este jueves, que empezamos la primer charla del curso de liderazgo e identidad. Es un curso que va a empezar a las 7, de 7 a 8 de la tarde, todos los jueves, durante 6 jueves. La primera charla va a ser una charla mía sobre cómo impacta, cómo tiene que ser el liderazgo en esta la nueva cirugía del futuro. Creo que va a ser interesante, pero sobre todo van a ser interesantes las charlas que vienen después, porque son charlas donde profesionales lo usan en las empresas, etcétera. Hoy no hay empresa importante que no use a charlar de liderazgo y de identidad, y eso lo vamos a tener en forma a primer nivel internacional, no la mía, sino la que vienen después, y totalmente gratuita. Creo que se va a aprender muchísimo también. No va a ser algo técnico, pero se sabe que las habilidades no técnicas hoy son tan importantes como las técnicas. Carlos, de nuevo, muchas gracias. Gracias, Andrea, y gracias a todos los que se han conectado en muchos países de América Latina. Bueno, muchas gracias a ustedes, es un placer. Chau. Gracias, chau.